Esta noche, damas y caballeros, en los extra de la semana tenemos un par de relatos, como todos, muy especiales, solo que ambos son en lugares muy distintos, pero comparten una similitud muy peculiar. A usted le han dicho que si alguien le llama que está seguro de que no tendría por qué hablarle a cierta hora, o que no tendría sentido de que estuviera, por ejemplo, afuera de su casa. ¿Qué piensa de eso que dicen que no tiene que salir para nada, considerando todo lo anterior? Arranquemos pensando en eso, y cuando este video termine, le dejaré una recopilación en el primer comentario de experiencias ocurridas en campamentos. Ya verá más adelante por qué le comento esto. Guárdelo para que no lo pierda de vista. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y Perla Mayorga, quien desde Querétaro, México, nos comparte la primera historia. Platiqué esto antes con mi amiga. Ella no es nada fanática de las historias de terror, mucho menos luego de lo que le pasó en su departamento. Y la convencí de contar su historia. Le dije que no era necesario compartir su nombre, porque aparte, ella es medio popular ahí en la uni y no quiere que piense en cualquier cosa. Pero hablando de su experiencia, fue hace 2 meses que la recibí en mi casa. Voy a llamarla Juanita. Ella se quedó un par de semanas en mi casa, porque en su nuevo departamento le empezó a ocurrir algo que ella no entendía. Ella se había mudado para allá y apenas tenía un mes rentando. Vivía en un pequeño edificio de 3 pisos, de puros departamentos. Ella solo compartía ese piso con una vecina, ahí en Cerrito Colorado. Me llamó una tarde contándome lo que le había estado pasando. No habíamos tenido comunicación por ese mes, ya que cada quien andaba en lo suyo. Pero cuando me contó que fue muy poco, yo fui la que rápido le ofrecí quedarse conmigo. Fueron un par de semanas en las que me pudo contar a detalle que cuando ella llegó a ese departamento, estaba soñando, feliz de independizarse. No conocía aún a todos los vecinos, más que a la señora que vivía en ese mismo piso, una mujer de unos 50 años como mucho. Y como se mudó viviendo completamente sola, fue al cuarto día que ella salió. Sonó el timbre de su departamento. Abrió, estaba en el pasillo y pues no había nadie. Ese edificio no tenía un timbre para cada departamento en la vía pública, sino que era solo uno justo en la puerta, pero ya tenías que estar ahí, adentro. De otra forma, no había manera de tocar el timbre. Ese detalle, cuando me contaba todo esto, me decía que era importante que me lo aclarara, ya que luego de que le ocurrió eso, ella pensó que se había equivocado alguien. Quizás había escuchado mal. Tenía menos de una semana ahí, podía confundirse, aunque me decía que había sido claro que lo que sonó fue el timbre de su casa. Para esto, ella, muy distinta a como la había visto la última vez, ella se veía cansada, tenía muchas ojeras. Cuando durmió en mi casa, hasta le costó levantarse porque me decía que ya tenía mucho que no podía dormir de corrido. «Juanita, pues, ¿qué te pasó?», le pregunté esa mañana, que se despertó y me siguió contando. Al menos se veía un poco más relajada. Ella me dijo que al día siguiente de esa primera ocasión que escuchó el timbre, Juanita hacía lo suyo, acomodaba las cosas en su departamento y escuchó de nuevo el timbre. Ella en realidad no pensaba nada malo, sin embargo, le volvió a pasar lo mismo. Al salir estaba todo callado. Para bajar había solamente unas escaleras a unos cuantos metros de su puerta y no oía a nadie bajando por ahí, por lo que creyó que a lo mejor y era algún niño haciendo travesuras. Juanita no había visto a ningún niño en ese edificio. Al más jovencito que alguna vez vio por ahí en el primer piso, habría sido como un muchachito de unos 16 años y le costaba creer que sería él quien estuviera haciéndole eso.
Me contó que eso mismo le volvió a pasar al día siguiente, solo que en la tarde, como a las 7 p.m., y al estar afuera decidió ir a buscar a la vecina de su mismo piso. La saludó, se presentó con ella ya con más calma, y en esa plática que tuvieron en la puerta de la casa de la señora, la vecina le dijo que sí, podían ser unos niños del segundo piso, hermanitos de 3 y 4 años. Con esto, Juanita se calmó. No le quitaba la molestia de que la estuvieran haciendo salir. Sin embargo, me decía que no dejaba de pensar en eso, en que no escuchaba a nadie cuando salía. Por ejemplo, al día siguiente de esa plática, a las 8 de la noche, ella justo estaba organizando un mueble cerca de la puerta, por lo que apenas escuchó el timbre, dio un paso, abrió rápido y fue exactamente lo mismo. No había nadie, ni un solo ruido, por lo que le llamó a su novio. Le pidió que al día siguiente le ayudara a desconectar ese timbre. Le daba miedo a Juanita estropear algo del timbre y pues así fue. Me dijo que esa noche, viendo que de plano, en menos de 3 segundos, quien hubiera tocado su timbre desapareció o corrió a una velocidad que era inhumana, sinceramente. No durmió tan bien. Le daba 1000 vueltas a eso. Me decía que se resistía a creer que eso había sido algo paranormal. Al día siguiente, luego de que ella hiciera la despensa, llegó con su novio al departamento. En los días que él había estado ahí, en los primeros, aún no le ocurría esto, por lo que apenas comenzaron a revisar lo del timbre. Cuando ya pudieron abrir todo aquello, se dieron cuenta de que ese timbre estaba desconectado. Caminaron hacia afuera, hicieron la prueba tocándolo desconectado y no sonó. Esto los dejó a los dos muy confundidos. Lo volvieron a conectar, salieron, tocaron y sonaba exactamente igual. Pero mejor lo dejaron desconectado. Ahora todo era más extraño, por lo que ambos decidieron mejor bajar con el guardia y preguntarle sobre que si de casualidad habría manera de saber por qué ocurría eso, quién tocaba. Ya habían visto que en el pasillo y en ese piso no había cámaras. Juanita le contó todo lo que había estado pasándole en esos días con el asunto del timbre y que el guardia les dijo: «Mira nada más, ya tenía mucho que no nos contaban eso, oiga. La dueña que le rentó allá no le contó». «No, señor, no me diga eso. ¿Qué pasó?» «No, no me dijo nada. No me vaya a decir que se aparecen cosas». «Yo no soy quien para asegurarle esto, y no se lo digo con mala intención, señorita, pero allá arriba, hace muchos años, en el departamento de al lado del suyo, hace mucho, unos niños, pobrecitos, nadie sabe por qué no salieron o bajaron, pero a lo que supimos, ellos habían dejado alguna llave de la estufa abierta, el puro gas, una tarde que sus papás salieron. Eran unos chamaquitos así, chiquitos, 2 niños, una niña y un niño de 4 y 5 años. La puerta del departamento no tenía seguro cuando llegaron los papás y los encontraron ahí, sin vida, por el gas, ya que tenían las ventanas cerradas. No, imagínense, se hizo todo un escándalo aquí. Vinieron los peritos, investigaron todo y a lo que me contaron, llegaron a la conclusión de que pues había pasado eso. Lo raro, que no entendemos aún, es por qué luego de eso, de que la pareja, ya sin los pequeñitos, se fueron de ese departamento a otra pareja de al lado, donde ahora está rentando usted, les empezaron a tocar el timbre todos los santos días de la semana. Solo que ellos, luego de que esto les estuvo pasando como por 2 meses, que aguantaron bastante, los vieron. Vinieron a decirme cuando se iban a mudar, por eso mismo, que en una de esas ocasiones que salieron para revisar, vieron a los 2 niños parados en la puerta del departamento de al lado, asomándose, riéndose de ellos. Esa pareja los conocieron perfectamente en vida, por eso los reconocieron. Miren, hasta se me pone la piel de gallina al estárselos contando. Juanita y su novio
Estaban todos asustados y le comentaron que la señora de al lado de su departamento le había dicho a ella que podrían haber sido los niños del segundo piso, a lo que el guardia le respondió: Discúlpeme, señorita, ¿cuál mujer? A ver, usted está en el tercer piso, ¿no? Sí, señor, en el último. Bueno, a mí la vecina me dijo que podría ser eso. Es que usted no comparte el piso con nadie, señorita. Ese departamento, desde que la pareja de los niños se mudó, no se ha podido rentar ni vender. No la quiero asustar, pero yo, que estoy a cargo de todo el complejo, le puedo asegurar por mi madrecita santa que allá en el tercer piso no vive nadie más que usted. Si quiere podemos subir para que vea, yo tengo las llaves aquí. Juanita le dijo que no quería saber ya de ese tema. Ella estaba realmente asustada. Ya la había visto en 2 ocasiones, platicó con ella en la puerta de ese departamento. Y fue que dejó de dormir por las noches. Su novio se quedaba con ella, pero había ocasiones en que ese timbre sonaba a mitad de la madrugada. Ya ni siquiera se asomaban. Temían que en alguna de esas ocasiones que salían, vieran ahora sí a los niños, o ahora a la vecina, o lo que se supone que era la señora. Y ya cuando de plano se había agotado, iba a regresar a la escuela, sabía que no podía seguir así. Me llamó y se quedó conmigo, en lo que encontraba en dónde comenzar a rentar ahora. Y pues ahí sigue peleándose con la señora que le rentó, porque ella no se quedaría en un lugar donde le ocurriera eso, ya no solo en su departamento, sino en todo el piso. Y como todavía siguen discusiones con esa mujer del tema de la renta, no puedo decirles en qué terminó esto, pero apenas sepa, se los voy a contar. Por ahora, dice que por nada regresa allá. Si a usted le ocurriera algo así, ¿se atrevería a poner alguna cámara? ¿Qué cree que sería peor? ¿Que aquello que le tocaba el timbre se pudiera ver en imágenes o que siguiera como algo invisible? Y con el tema de la señora, si usted, ya sabiendo esto, volviera a verla por ahí, ¿se le acercaría? Coméntenos, y al final le tengo una noticia que seguro le interesa. Es sobre mi segundo canal. Por ahora, vámonos con Andrés Salgado, quien desde Nuevo León, México, nos cuenta esto. Hoy les quiero contar la experiencia más extraña y aterradora, debo decirlo, que tuvimos mi hermana y yo en los Scouts. Esto hace ya como 12 años. Mi hermana, Saraí, quien me lleva 1 año, ella y yo siempre fuimos desde pequeños. Mis papás siempre nos llevaron en vacaciones. Y como nos encantó, conforme fuimos creciendo, seguíamos yendo. Hasta que cumplimos mi hermana y yo 15 y 16 años. Ya éramos de los azules, por lo que en ocasiones le ayudábamos a nuestro jefe de tropa a liderar y a estar a cargo de los grupos pequeños, que esto solía ser con mucha frecuencia, ya que aparte este grupo de scouts derivaba de una iglesia de por aquí, de Apodaca. Entonces, a esa edad, organizaron un fin de semana de acampar en una tipo reserva natural, en Bustamante, un municipio de Nuevo León, allá por los ojos de agua y los cerros, que durante el día acompañamos a nuestro jefe de tropa en la organización. Y durante el día íbamos a las zonas donde hicimos absolutamente todo tipo de actividades en la naturaleza. Nos cansamos demasiado y por eso mismo llegamos a la noche con las casas de campaña ya montadas. Armamos 3 casas de campaña en las que estaríamos encargados mi jefe de tropa, mi hermana y yo en cada una, ya que teníamos a nuestro cuidado cada quien a su unidad. 4 lobatos, niños de entre 7 y 10 años. Era un grupo de puros pequeñitos en esa expedición, y como los niños estaban rendidos, cayeron dormidos apenas se acostaron. Donde acampamos fue en una zona donde a unos pasos quedaba la naturaleza, pero estaba delimitada por una pequeña reja. Por supuesto que podían entrar animales. Teníamos una fogata en medio, colocamos un perímetro con latas, hilos, alambres, para que en caso de que algún animal pasara por ahí, hiciera ruido, y nosotros, lo pertinente, estar atentos de cualquier cosa.
Sin embargo, en personas no podíamos pensar. De por sí, Bustamante es un municipio pequeño, tranquilo. Estábamos alejados del centro, en las faldas del cerro, y por lo que sabíamos, hasta el encargado de la reserva se fue, porque le dejó la responsabilidad a nuestro jefe de tropa. Era un lugar abierto completamente, oscuro y muy solitario, silencioso más que nada. Y pues llega la hora en la que ya nos íbamos a dormir los grandes. Cada quien caminamos a nuestra casa de campaña y nuestro jefe, antes de entrar, nos recuerda que si salíamos, nada más tuviéramos cuidado o nos avisáramos al de al lado si andaríamos afuera, para saber que si oíamos algo seríamos nosotros. Y le comentamos que sí, nos dimos las buenas noches. Y yo recuerdo que fue en menos de 5 minutos que me había acomodado apenas entre mi lugar, entre los lobatos, cuando oía voces medio a lo lejos. Era como gente conversando, bajito. En eso escucho pasos cerca de mi tienda y en voz baja me pregunta nuestro jefe de tropa: Andrés, soy yo. ¿Saraí o tú me acaban de hablar? Yo le respondí que no. Abrí la tienda y él estaba agachado desde afuera preguntándome esto con una expresión de mucha confusión. Desde que habíamos entrado cada quien a su tienda, yo no había escuchado a mi hermana o a mi jefe hablando cerca del campamento, por lo que cuando le respondo esto, él me dice: Achis, yo te juro que afuera de la tienda, Saraí y luego tú me hablaron así en voz bajita. Me pidieron ayuda con algo que luego ya no les entendí. A lo mejor me confundí, hombre. Ya estoy bien cansado. Míralos, los lobatos ya andan en el quinto sueño, me dijo, riéndose un poco y despidiéndose. Luego, tal vez como al minuto de que lo escuché a él cerrando su casa de campaña, que las 3 casitas formaban un triángulo, en ese momento escuché a Saraí, no gritando, pero sí hablando desde su casa, preguntando que si le habíamos hablado. Luego escuché al jefe diciéndonos desde su casa de campaña: Ese no fui yo, no salgan, por más que escuchen que les hablen. Ya saben cuál es nuestra palabra clave. Si no la oímos de parte de alguno de nosotros, no salgan, dejen cerrada la casa y no hagan caso. Cuando escuché a nuestro jefe diciéndonos esto, me confundí demasiado. No entendía la razón por la que nos estuviera diciendo algo así. Saraí no le dijo nada, no oí los cierres de las casas de campaña, por lo que intuí que nadie había abierto la suya. Volteaba a ver a mi patrulla y ellos seguían dormidos como si nada. Yo me quedé sentado junto a la puerta, intentando escuchar algo más, pero luego de lo que nos dijo nuestro jefe, no se escuchó a nadie. Yo no había oído lo que Saraí y nuestro jefe al parecer sí. Y no sé después de cuántos minutos, luego de eso que nos comentó, escuché que afuera de mi casa de campaña venían unos pasos lentos, pisando las piedritas. Y afuera escuché a nuestro jefe diciendo: Andrés, abre, tenemos que ver a los niños. Yo me quedé callado. Les juro que hasta intentaba contener la respiración. Sabía que no era él, estaba esperando que me dijera algo desde su casa de campaña. Yo me quedé callado y lo que estuviera afuera igual, hasta que escuché los mismos pasos en las piedras de afuera, alejándose, y luego oía que algo decía un poco alejado de mí, algo que no le entendí, pero intuía que había sido en la casa de campaña donde estaba Saraí, porque lo escuché por aquella zona. Yo estaba esperando escuchar la voz de mi hermana, respondiéndole algo, algún cierre de alguna casa de campaña. No quería que pasara eso, por supuesto, pero yo sostenía el cierre de la mía para abrirlo y salir rápido para ayudarla en caso de escuchar algo. Pero no, todo seguía callado. Y luego volví a escuchar los pasos en el campamento. Si alguien más había entrado a nuestro perímetro, no había hecho sonar las latas y eso. Sin embargo, después de escuchar de nuevo estos pasos caminando y luego quedándose quietos, otra vez puro silencio,
Yo no estaba seguro. A este punto, solo suponía que ahora habían caminado a la casa de campaña de nuestro jefe de tropa. Y después volvió a caminar. Se dirigió a la mía. Y estando ahí afuera, quien sea que haya sido, que ahora sí tenía claro que solo eran un par de pies, es decir, solamente una persona rondando en el campamento, me volvió a decir lo mismo, con la misma voz de nuestro jefe y en ese mismo tono. Me volví a quedar en silencio y luego, otra vez, caminó hacia la casa de mi hermana. Esto pasó igual en 3 ocasiones. Fueron 3 vueltas que hizo esta persona por alguna razón, y de pronto no escuché que se alejara, solo ya no caminó. Se supone que esos pasos, siguiéndolos por el sonido, vendrían hacia mí por 4 ocasión. Sin embargo, ya todo se quedó en silencio. No se escuchaba nada más que a los animales a lo lejos, insectos más bien, que hasta que esos pasos dejaron de escucharse en el campamento, noté que los grillos se habían quedado callados también. Cuando vi mi reloj, luego de estar seguro de que no se escuchara ya nada, no entiendo cómo pasó, pero ya eran las 2 de la mañana, siendo que recordaba, nos habíamos ido a acostar los mayores a las 10 de la noche. Y me acosté poniendo atención al exterior. Creo que eso fue lo que me arrulló, ya que desperté a la mañana siguiente, por mi unidad, los lobatos, hablando entre ellos y no pude siquiera pensar en que eso había sido una pesadilla, ya que cuando salí de mi casa de campaña, tanto mi hermana Saraí como nuestro jefe de tropa tenían una cara de agotamiento y nos dijimos con la mirada que algo había pasado anoche. Aprovechamos un ratito para juntarnos nosotros 3 y hablamos. Nuestro jefe inició diciéndonos que él no durmió ni un segundo, nada, se quedó al pendiente, escuchando que ni mi hermana ni yo abriéramos la casa de campaña, porque nos dijo que él, luego de lo que nos comentó en voz alta desde su casa, lo de que no saliéramos, que no era su voz, oía que lo que anduviera caminando afuera le hablaba con la voz de Saraí y luego la mía, pidiéndole que los dejaran entrar porque tenían que ver a los niños. Saraí nos contó lo mismo que me pasó a mí, que ella escuchaba a nuestro jefe de tropa. Todos escuchamos exactamente lo mismo, pero con voces diferentes, al menos nuestro jefe sí. Y nos dijo que solo le había contado el encargado de que si ya nos dormíamos en el campamento, escucháramos lo que escucháramos, nunca les hiciéramos caso y no saliéramos para nada. Solo que hasta que nos ocurrió eso, supo a qué se refería. Cuando nos fuimos de Bustamante, en el transcurso de esa semana, el jefe nos llamó a través de nuestros papás para pedirnos acudir a una reunión. Esta reunión fue en la iglesia y fue muy extensa. Y era básicamente una reunión de los padres de los niños, de los que fueron a ese campamento, porque muchos, desde que regresamos, no podían dormir en las noches, tenían pesadillas con aquel campamento. Nadie mencionaba nada, pero los padres querían una solución, ya que decían que eran cosa de todas las noches, de que no dormían, que se levantaban gritando, y pensaron que el jefe nos había llevado a algún lugar embrujado o maldito con intenciones. A nosotros nos pidió ir para que fuéramos testigos frente a los padres de que lo que nos ocurrió no fue para nada intencional, que dentro de nuestras posibilidades, sobre todo a su cargo, en cada momento cuidamos a los lobatos, que los 3 coincidimos en que ni un solo niño del grupo de los 3 se despertó. Solo que algo se llevaron de aquel campamento, y los papás estaban furiosos con nuestro jefe. Hasta el sacerdote salió a defenderlo, pero los papás decían que este jefe tenía la culpa, y algunos le dijeron que seguro era algo del diablo. Se volvieran locos con este tema, y ya no los llevaron a los scouts. Al menos la mayoría de los padres entendieron en esa reunión de que había sido algo incomprensible para todos. El susto que nos llevamos nosotros había pasado a segundo plano porque había que atender la queja de los papás, pero la solución fue darles algo de tiempo, de que se enfriaran y entendieran.
por lo que a las siguientes semanas regresaron algunos de los papás, los más molestos, y se disculparon con él, regresando así a las expediciones habituales. Solo que aquel destino quedó tachado para siempre para nosotros. No sabemos qué era lo que había por allá, que hablaba igual que nosotros, pero creíamos que si pudimos salir todos en aquella ocasión, era una señal de que no regresáramos. Y creciendo, también me pregunté siempre que qué hubiera pasado si cualquiera de nosotros salíamos al escuchar eso. ¿Ha tenido expediciones o campamentos? En cuanto a lo paranormal, ¿será algo constante que pase esto en entornos así? Coméntenos. Recuerde que en el primer comentario le dejé la primera recopilación de este tema. No se lo pierda. Y tampoco se pierda este estreno en Misterios de la Fogata, mi segundo canal. Pulimos por ahí el formato, así que ya le dimos un buen cambio. Espero que lo disfruten tanto como yo al hacerlo, que por supuesto es para todas y todos ustedes. Se los dejo en el primer comentario. Y cuénteme, ¿le ha pasado algo similar? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.